Bienvenidos, estamos aquí los dos creadores de LAMP, Juanan Pereira de la Universidad del País Vasco Muy buenas. y yo mismo, Marc Alier de la Universidad Politécnica de Cataluña. Bueno, vamos a hablar un poquito de las funcionalidades y las cosas que hace LAMP, porque en principio LAMP nace, digamos, cuando tú y yo nos encontramos en el Congreso Team En el team, hace ya un par de en años. Braganza. En Braganza, en 3 años, se fue en el 2023. Oh, ah, ¿cómo en, pasa el en- tiempo? sí, no nos hacemos más jóvenes. En Braganza, cuando nos damos cuenta que la tecnología conocida como RAG, Retrieval Augmented Generation, permite, utilizando las herramientas de los modelos de lenguaje, pues una serie de oportunidades para crear asistentes para el proceso de información y que tiene una aplicación educativa inmediata. Sí, directa. Porque Pues, uno de los problemas que vemos ya durante el 2023 es que los estudiantes y incluso profesores y todo el mundo empieza a utilizar pues los LLMs como instrumentos como si fueran un sustituto de Wikipedia. Le piden fuentes, aquellas cosas. No, es que le pide una fuente y se la ha inventado. Me ha dado una cita inventada y no existe. Y está en ese tema de las alucinaciones y todo esto. Entonces sabemos que los modelos de lenguaje, pues ChatGPT y compañía, adecuan sus respuestas pues a lo que ellos creen que quieres que les dé, que les expliques. Y eso pues puede causar unos cuantos problemas, sobre todo de inexactitud, y en el contexto educativo es muy importante. Y entonces, como sabemos que los estudiantes ya están utilizando estas herramientas, le decía, oye, pues vamos a proporcionar esas herramientas, pero aterrizadas. Entonces, cuentas un poco lo que es el RAC y lo que es RAC y cómo lo aprovechamos dentro del AMP. sí, vamos a comentarlo con un ejemplo primero. Uh-huh. Tengo aquí, yo siempre suelo usar este ejemplo voy a compartir la pantalla. Comparte la pantalla, entramos en tu instancia del AMP. Ok, yo suelo usar siempre este ejemplo para aprender rápidamente en qué consiste el tema de RAG. Uh-huh. Es una convocatoria de una beca propuesta por el gobierno vasco. Es la convocatoria del Euskoiker. Eh, claro, es un PDF con 27 páginas de texto. Está muy bien, 27. Entonces, claro, hay que leerse pues todo, ¿no? Que cuántas becas hay, por ejemplo, qué modalidades existen, qué características tienen que tener las personas que piden esta beca, etcétera, 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 etcétera. Entonces, esto me parece siempre un buen documento, pero tiene también algunas complejidades de las que ya hablaremos más adelante, pues tablas y cosas, ¿no? Pero a nivel de texto me interesa, pues porque muchas veces dices, jo, no me quiero leer todo esto yo, que lo lea una IA y yo le voy preguntando cosas, ¿no? Y que me ayude. Esto podría ser múltiples PDFs como luego vamos a ver, ¿no? Pero para empezar a trabajar con RAG, vamos a trabajar con este. Entonces, me lo voy a descargar, le voy a llamar Euskoiker. No, es Ikasiker, perdón. ¿Y Yo, Cacique? sí, no Vale, es igual. Euskoiker, Ikasiker. Ikasiker, vale. Uh-huh. Y bueno, entonces lo que vamos a hacer es entrar en una instancia de LAMP Uh-huh. donde ya estoy Haz la identificado. ventana un poco más grande, así se verá mejor en el Ahí. vídeo. Así, perfecto, Oh, sí. Y si lo amplías un poco el texto, sí, mejor. así, perfecto. Vale. Vale, pues entonces aquí lo primero que es, como igual alguien ya ha visto ya los vídeos anteriores o sabe algo de LAMP, no lo sé, pero bueno, aquí lo primero que hacemos O es, sea, lo ideal sería que primero miren esos vídeos de 2, 3 claro, minutos que tenemos hechos, tenemos unos 4 o 5. introducción. En lo que hay la introducción nos lo hemos currado para que en poco tiempo condensar un montón de cosas, y ahora aquí ya podemos explayarnos y explicar qué es cada cosa con... Hmm. Ponlo en castellano, lo tienes ahora en inglés. Vale, Ya hasta ahí overkill. está. Ah,
estoy acostumbrado al inglés. A ver. Sí, sí, sí. Nosotros trabajamos en el Klingon original. Entonces, una fuente de conocimiento, entonces, o base de conocimiento. Entonces, es ingestionar ahí, es meter la documentación que tienes, la quieres trocear, no tú, sino que el sistema lo va a trocear y la va a meter automáticamente en una especie de base de datos, ¿vale? Es una base de datos que se llaman semánticas, porque luego puedes hacer búsquedas semánticas sobre Es ello. decir, los datos, cada fichero se va a partir en cachitos, lo que se conoce en la jerga como chunks, Eso pero es. son básicamente trozos, Eso es. y se buscan, hay un algorítmico, una heurística semántica que estamos haciendo, como decimos en uno de los vídeos, una apuesta a que el sistema es lo suficientemente sofisticado como para devolverte fragmentos relevantes sobre la consulta que estás haciendo. ¿Vale? Exactamente. Y lo que Sí. sabemos es que a partir del 2022 empezamos a tener una tecnología dentro del mundo de la inteligencia artificial que nos permite hacer estas búsquedas con un grado de éxito bastante alto. ¿Vale? Sí. Luego Aunque es un campo en evolución, y de hecho en LAM tenemos proyectos experimentales para mejorar la calidad de estas bases de conocimiento. Sí, ¿vale? ¿cuándo? Pero lo que tenemos es suficientemente bueno como para utilizar en contextos educativos y ya lo tenemos probado. Exacto. Vale, pues vamos allá. Entonces, voy a crear, aquí me sale un listado con las bases de conocimiento que ya tengo. Voy a crear una nueva. Entonces, no sé, test, IK-Seeker, ¿vale? Podemos poner una descripción opcional o no, crear base de conocimiento. Vale, Y aquí entonces, tenemos... aquí tenemos la que tenía antes, la que Hazlo un tenía poco ayer. más grande, por favor, Sí, que yo lo veo poco. Ahora, ahí. perfecto. La que teníamos, la que tenía ayer, la que acabo de crear hoy, ¿vale? Ujú. Entonces, vale, entonces lo que hay que hacer es, una vez creada digamos, el contenedor de la base de conocimiento, te tienes que meter dentro, Que está vacía. que está vacía, y hay que ingestionar, que es lo que se llama. ¿Vale? Vale. Aquí O sea, tenemos... básicamente, ingestionar es meter cosas en la base de conocimiento. Sí, ¿Vale? es Se la come, que alimentar se lo, ese conocimiento, que eso. que se lo coma. En el futuro esto va a cambiar, pero bueno, esto es otro tema. Sí, Lo haremos más fácil. aquí, bueno, vamos a ir a digamos, vamos a usar las opciones por defecto para no liar al usuario. Esto en una versión que seguramente sea la que vea todo el mundo estará oculto por defecto. Advanced, aquí pondrá... Sí, ahora cuando haga yo mi demo, veremos la versión actual que tiene la parte de avanzada y simplificada. Eso es. Pero bueno, aquí hay que ingestionar, a la hora de ingestionar tienes que decidir qué es lo que quieres ingestionar. Hay varias opciones. Puede ser Markdown, que es la que voy a usar ahora, le das un fichero en cualquier formato, básicamente, como un PDF o un Word o lo que sea, y él lo pasa a un formato texto plano que tiene ciertas características que por eso se llama Markdown. Y al final es coger el formato de cualquier fichero y convertirlo a texto plano. Ujú. ¿Vale? Lo que es importante del Markdown es que cuando estamos utilizando LLMs, a cuando, por ejemplo, tú tienes una conversación con ChatGPT y él te está devolviendo cosas y te pinta una tabla y te pone una imagen y te pone cosas en negrita y te pone enlaces, ChatGPT no está generándote una página web, sino que está escribiendo el texto en este formato Markdown, que es un formato de texto muy sencillo, pero que permite poner las típicas cosas de procesamiento de texto: cabeceras, poner listas ordenadas, listas de Negritas. bolitas, negritas, dibujar tablas y entonces la aplicación web que te enseña el ChatGPT convierte ese Markdown en un documento web. O también puedes convertir, por ejemplo, esto a pasarlo a PDF, de Markdown pasarlo a PDF. Pero es un lenguaje que al LLM le es muy fácil de utilizar porque permite estructurar los documentos. Entonces, de hecho, se habla de que el Markdown es uno de los formatos más importantes del momento. Es más importante, por ejemplo, aprender Markdown, que es algo que se hace en 20 minutos, que no, yo qué sé, aprender a HTML o un lenguaje de programación. Depende para el objetivo, pero sí, para nuestro objetivo Para nuestro objetivo, pero para nuestro objetivo en general,
ver las marcas, las 4 marcas de Markdown que se aprenden en 20 minutos es bastante interesante. Y en este caso, el plugin de Markdown lo que hace es que coge documentos o de texto o de Markdown o de PDFs o ficheros de Word y Eso es. los va a preservar. Eh, Lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que las imágenes de momento aquí se pierden. En el futuro tendremos plugins que van a hacer cosas con las imágenes en la base de conocimiento. Pero de momento, si hay imágenes, se pierden y solamente tendremos las notas, las notas al pie de la imagen para saber que ahí hay un significado. Con sí, lo cual, si hay alguien que está trabajando con documentos con mucha imagen, pues se tendrá que esperar una versión más avanzada de LAMP para poder trabajar con imágenes. eso es. Luego tenemos el Simple Ingest, que es para ficheros de texto. Si tienes un fichero de texto para hacer pruebas rápidas, está bien. Y luego tenemos uno, que lo veremos en otro Es una vídeo, maravilla. que es para ingestionar vídeos. A veces has grabado tus clases en vídeo o tienes clases que te interesan en vídeo y lo que quieres es, claro, tienes un montón, ¿no? Un montón de vídeos y cada vídeo, imagínate, 5 minutos. Entonces, O horas de clase enteras. bueno, si son Claro, horas ya todavía. todos esos cursos enteros que tenemos grabados durante la pandemia, Eso o es. estos MOOCs que creamos, digamos, en la década de los 10, que tenemos un montón de vídeos, pero el problema está que estos vídeos no son útiles, son útiles como lecciones, pero no te sirven para estudiar. Porque no puedes mirar, si tengo un examen pasado mañana no me puedo mirar 30 horas de vídeo, pero en cambio si tengo una pregunta concreta sobre un tema de teoría, pues a través del YouTube Transcript el sistema te puede dar, mira, resulta que en este minuto de este vídeo el profesor estaba explicando esto y lo puedes revivir. Eso es, o sea, en la respuesta que te da sobre lo que tú le has preguntado, que aparece en algunos de esos vídeos, te da el enlace directo al vídeo exacto y el segundo exacto donde el profesor o la profesora está hablando sobre eso, ¿no? Entonces tú clicas y vas directo, te salta directamente a ese trozo. Es bastante espectacular la primera vez que lo ves. Entonces, bien, solo con esto ya valdría, ¿vale? Entonces vamos a hacer luego comentaremos un poco los chunks y tal. Voy a usar Markdown Ingest y voy a cargar el Ikaseeker PDF que hemos visto antes, ¿vale? Ahora, esto muy por encima. Es el tamaño, hay que retrocear, ¿vale? Las bases de datos semánticas, o como la que estamos, en la que se va a ingestionar, no le puedes pasar todo el PDF de golpe, sino que hay que pasarle por trozos. Cada trozo tienes que definir cuánto quieres que ocupe, ¿vale? Y luego ya veremos no sé si aquí o Bueno, sí, no, pero es importante. El Vale, problema vale, que entonces, tenemos es en la versión actual de estos plugins, y por eso digo, en el futuro se arreglará y aparecerán cosas mucho más avanzadas. Pero de momento lo que estamos trabajando es que cuando tenemos que trocear, estamos cortando arbitrariamente. De la misma forma que un documento, tú escribes un documento y se corta por páginas arbitrariamente, tú partes por secciones y subsecciones, pero la página se acaba donde se acaba y ahí se inserta el cambio de página. Con lo cual, decimos, mira, pues vamos a poner 2000 caracteres. ¿Por qué? Porque haciendo pruebas en los últimos 2-3 años, pues hemos estado viendo pues, que el tamaño de 2000 caracteres es suficientemente largo como para que haya información útil y lo suficientemente pequeño como para que tenga un significado y la recuperación de información pues funcione más o menos bien. Pero entonces, como ahí nos vamos a encontrar párrafos cortados y cosas sin contexto, la parte del overlap, es decir, añadimos a cada párrafo, en la forma de partir, ponemos como una ventanita de 200 caracteres que se va a repetir en el final del chunk anterior y en el principio del nuevo chunk. sí, eso De se ve forma... bien cuando, imagínate que al final de una página, al cortar por 2000, resulta que en el corte ese de Te 2000, deja medias, te corta una frase. claro, hay una frase a medias donde arriba del todo hay una pregunta y la respuesta, por ejemplo, está en la siguiente página. Entonces, Mm. claro, es como va por páginas, por chunks, pues puedes perder esa respuesta a esa pregunta, Sí, ¿no? y 200 caracteres podemos pensar que son 4 líneas. Sí, eso es. Esa es la idea. Pero bueno, ya decimos, son los parámetros, los valores de los parámetros que hemos visto que nos han dado buenos resultados y lo hemos dejado así.
Luego también hay distintas formas de trocear, que puede ser por carácter, por token. Bueno, aquí no nos vamos a meter ahora. Lo que sí es interesante es poner al menos aquí una cita, ¿vale? Por ejemplo, yo suelo usar la URL del documento original, que suelo ponerlo así. Es de dónde salió este documento. ¿Para qué es esto? Es para que cuando el LLM nos responda, nos diga, pues la respuesta a tu pregunta es X y eso lo he sacado de este PDF. Y te ponga la URL para que tú puedas pinchar y comprobar que eso es verdad. Entonces, aquí también tenemos que tener en cuenta que esta URL, esto es la cita. En principio, esta es la URL original, pero el sistema LAMP va a tener una copia interna del documento y el LLM y el asistente va a recibir también el link a la copia interna. Con lo cual, podemos elegir que nos dé el enlace al documento interno que hemos generado la copia y que tenemos publicado, porque si hay un documento que tú tienes en tu disco y dices no tengo esto, pues mira, pues vas a tener ya directamente la versión publicada en LAMP. También donde pone cita, podrías poner algo así como una cita APA. ¿Vale? O una cita en Chicago o lo que sea, una cita académica con sus autores, donde ha sido publicada, es decir, estoy utilizando esta fuente y esta es la cita correcta que tú estás utilizando. Eso es. He puesto una pequeña descripción para tener claro de qué era este documento, porque muchas veces tendremos un montón de documentos y tenemos que saber. Vale, entonces... y además esta información la va a recibir el asistente. Cuando le demos la información al asistente, toda esa información el asistente la recibe. Sí, vale. Entonces ya le damos a upload y automáticamente empezará a gestionar. Podemos comprobarlo si vamos a files. Aquí está procesando. Está rascando. Si pinchas, te da algunas ideas de, bueno, si es muy largo. Mira, ha terminado. Ya ha terminado. Era muy cortito. Aquí te dice algunas cosas de las que ha hecho, ¿no? Incluso los parámetros, si expandes, pues te dice los parámetros que recibe. Esto es muy técnico, pero... Sí. Esto es lo que son parámetros que recibe el asistente. LAMP. Y para esta base de datos, ¿vale? Entonces, lo que solemos recomendar es, una vez que has ingestionado, es que, y así además aprendemos un poco sobre... Pruebas a testearlo. Sobre chunking, es testear un poco, ¿vale? Esto es un testeo en crudo. No hemos generado el asistente todavía. Simplemente es... Vas a ver cómo la base de conocimientos encuentra información y qué información, dada una consulta, va a recibir el asistente para poder elaborar la respuesta. Eso es. Por ejemplo, yo puedo poner cuántas becas se convocan, ¿no? Que sabemos que en el documento, pues en algún lado, antes lo hemos visto, ponía cuántas becas se convocan. En algún sitio está. Aquí, por ejemplo. Vale, entonces, la idea es que nos diga 190, que encuentre, ¿vale? En lenguaje natural. Encuentra estas 190 que lo encuentre. A un lado, entonces, le damos a enviar y aquí ha hecho una consulta directa en crudo a la base de datos y hay algunos campos interesantes, ¿vale? Entonces, lo primero. ¿El enlace al documento? Sí, el enlace al documento, que es una copia, como decíamos antes, ¿vale? En este caso es documento, texto, ¿vale? Pero es el texto que él ha guardado, no es el documento original. Que ha sacado, ¿vale? También el documento original lo tenemos en el enlace, en el enlace al PDF que le hemos inyectado. Que si hubiera imágenes, pues no se verían, esas imágenes no estarían, etcétera, etcétera. Eso es. Luego, hay más. Lo primero, si echamos un vistazo rápido, vemos que hay tres. Nos ha devuelto tres bloques. Siempre es contenido. Que esto es a lo que le llamamos un chunk, ¿vale? Es un chunk. Todo esto es un chunk. Eso es, que tiene... Además viene cortado súper bien y en el ejemplo te funciona perfecto porque es que te da directamente la respuesta, está al principio del primer chunk. Se convocan 190 becas. Sí, bueno, sabemos suerte, que suerte. Siempre funciona, este es el que ponemos siempre. Lo tienes... Es aquello, tus ejemplos siempre funcionan. Entonces, este es el primer chunk, tiene los metadatos, ¿vale? Que es, ahora comentaremos por encima, y hay tres bloques, como veis, 1, 2, y este es el tercer bloque. Entonces, eso es un parámetro con el que vamos a poder jugar, ya veremos más adelante. La consulta siempre son 3, pero en el asistente puedes decir que sea 1, o puedes decir que sean 10. O lo que sea, vale. Entonces... cada chunk tiene
el trozo que se supone que este chunk para la base de datos para la base de datos semántica con la que estamos trabajando podría responder a esta pregunta, ¿vale? Y en que siempre le asigna un nivel de similitud, ¿vale? ¿Me puedes mirar una cosa? Mírame el siguiente chunk que te has seleccionado. Mira abajo de todo. Sí. Aquí no. Mira el otro siguiente. Mira abajo de todo. Mira, ¿ves? Aquí se ve el final de este tercer chunk. ¿Vale? Aquí vemos el overlapping. Sí, hay overlap. ¿Vale? Es precisamente el contenido lo que preguntamos estaba encabalcado entre dos chunks. Sí, y vemos que esta parte se convocan 190 becas, está justo en el encabalcado, en el overlapping. Sí, está en la zona que se solapa. El ejemplo es muy bueno. Sí, sí, sí. Este es un chunk donde al final aparecía la respuesta y este otro chunk aparece al principio. Normalmente es el punto de solapamiento, es justo ese. Y en esta casualidad está justo ahí la respuesta encima. O sea, vale. Luego, cada chunk, la base de datos semántica te da un nivel de similitud, que es, según la base de datos semántica, como la confianza que tiene de que ha encontrado algo que está bien. Sí, la confianza en un valor 0,1, él confía por encima de 0,5, normalmente es que... Es que la ha pillado, te ha enganchado bien. Cuando estamos por debajo de 0,1 es que, bueno, te tenía que devolver algo y ha devuelto algo. Entonces aquí, cuando vemos estos valores ya sabemos que la respuesta muy probablemente esté directa. Este valor se pasa al asistente. Sí. Cuando luego lo veremos, este valor, cuando creamos el asistente lo recibe. E incluso en la plantilla de prompts, si queremos hilar muy fino, le podríamos decir, si las respuestas que obtienes no tienen una similitud de como mínimo 0,3, no las uses. Exacto. Podrías hacer este tipo de cosas. O sea, cuando te pones a diseñar asistentes, puedes hilar muy, muy fino. Luego, en los metadatos, interesante, cada chunk tiene metadatos. Los campos de los metadatos siempre son los mismos para todos los chunks, los valores no. ¿Vale? Entonces, aquí, por ejemplo, el número de chunk. Sí, el número de chunk, etcétera, el tamaño del fichero. Muchas cosas se repiten, pero otras no. Importante, bueno, simplemente por curiosidad, ya que estamos en un vídeo educativo. Sí. Esto es el modelo de embeddings, ¿vale? Que aquí está. Es el modelo semántico, es el modelo que nos permite catalogar los chunks y asociarle una semántica determinada. Eso es. Si miráis por ejemplo, si buscáis en OpenAI, por ejemplo, que mucha gente sabe de ChatGPT, de OpenAI, pero no ha oído hablar de esto. Pero esto, fijaros que está dentro de OpenAI.com, es otra característica, otra funcionalidad que ofrece OpenAI en este caso. Pero son cualquier proveedor de IA o de inferencia suelen ofrecer también esto, embeddings. ¿Qué es esto de los embeddings y por qué lo usamos nosotros aquí, ¿no? Empezamos en el mundo, empezamos en un nivel esotérico, pero seguimos. Si a alguien le interesa, que pase 2 o 3 minutos adelante y luego nos encuentra. Es importante para entender lo que hay aquí. Estos modelos ofrecidos por las distintos proveedores de IA te permiten dado un texto, un trozo de texto, asignarle un vector un conjunto de números. Un conjunto de números que definen una posición en un espacio. En un espacio de muchas dimensiones. Exacto. Igual que piensa en un espacio tridimensional, piensa en un punto de cada chunk lo pone en un punto en ese espacio en vez de 3 dimensiones, pues de 500 dimensiones. Ya no lo podemos imaginar, 3 dimensiones sí. Y la gracia está en que si dos documentos que tienen más o menos que ver, que se parecen, semánticamente se parecen, los puntos que le asigna este modelo embedding están cerca. Muy cerca en el espacio. Van a estar cercanos. Los documentos que tienen significado parecido o que semánticamente son parecidos
se agrupan cerca unos de otros en ese espacio. Y entonces, la apuesta que hacemos con LAMP, Sí. la apuesta que hacemos con LAMP es que la pregunta que el usuario hace va a estar cerca cuando calculemos el vector de la pregunta, el embedding de la pregunta va a estar cerca de su posible respuesta. Exacto. Esto es internamente la magia que hacemos nosotros con LAMP es la misma. Convertimos esta pregunta también la pasamos por un proceso de embedding, igual, y esta pregunta estará cerca de los chunks que se supone que tienen que ver con ella. Sin más, una vez que entiendes eso, se entiende mejor todo el proceso. Y también entiendes por qué puede fallar de vez en cuando. Eso es, sí, porque a veces, dependiendo de lo que le preguntes, o yo qué sé, en el idioma en el que le preguntes, y en el idioma en el que esté... No, pero estos embeddings, o sea, seguramente si tú pones un chunk en catalán y uno en vasco, van a estar si dice exactamente lo mismo, estarán cerca el uno del otro. Curiosamente. Este en concreto sí lo va a hacer, el Large. Este modelo Large, que es un modelo muy bueno. También hay modelos de embeddings que se ejecutan, son open source y los puedes ejecutar en tu propio ordenador. De hecho, no piden muchos recursos. Y, por ejemplo, una institución podría decir es que todos estos documentos no queremos que vayan a OpenAI porque hay información confidencial. Entonces, podemos configurar LAMP para que los embeddings, en vez de calcularse en OpenAI, se calculen en local con modelos locales. Exacto. E incluso tenemos investigación hecha de cómo incluso mejorar los modelos de embeddings locales para que funcionen mejor con nuestro dominio de conocimiento. Pero eso es. Ya es la locura. Pero es decir, si la confidencialidad de la información es un problema, LAMP está pensado sobre todo para poder garantizar esto. Si estamos utilizando OpenAI es por conveniencia de no tener que montar un clúster de computación para poder alojar estos modelos, o sea, es por conveniencia, pero no por diseño de LAMP. La idea en un escenario futuro e ideal, esto tendría que siempre estar funcionando en la infraestructura de la institución de forma confidencial. Sí. Bueno, pues lo mismo para el siguiente chance, si os fijáis, tiene por encima de 0,5 porque también en algún lado tiene información sobre el número de becas, por ejemplo, ¿no? Y fíjate que no es una búsqueda simplemente de texto exacto. No. Está hablando del significado. Sí, eso es. Vale. Bueno, pues con esto ya nos puede dar una buena idea de que esto parece que podría funcionar. Sí. Entonces, ahora vamos a crear un asistente. Eso es un asistente que no te devuelva la respuesta así, porque si no matas al usuario. El usuario de esto no sirve para nada. Entonces, te tiene que devolver la respuesta en lenguaje natural. Aunque en tu ejemplo sirve. Sí, aquí sí valdría porque se veía rápidamente, pero a veces... Pero es un ejemplo muy, muy forzado. Sí, las respuestas tienen que ser, muchas veces tienen que ser más elaboradas, o no es tan exacto como aquí, ¿no? De 190 becas, ¿no? Entonces, sino que hay que dar una explicación porque hay varios chunks que responden a la misma pregunta, entonces hay que agrupar esos chunks como si fuera un humano. Lees trozos de documentos y los lees y luego eres capaz de responder a la pregunta que podría ser bastante más elaborada que cuántos, ¿no? Que algo muy específico. Entonces, pero aquí la idea es que vamos a utilizar el modelo de IA no como una herramienta para que nos aporte un conocimiento arcano que él tiene, que se lo ha dado vete a saber quién y vete a saber de dónde, sino que lo estás utilizando como un instrumento de procesado del lenguaje, una herramienta de análisis a partir de las fuentes que tú aportas, no algo que se inventa. Con lo cual lo estás grounding, aterrando, sí. aterrizando para que trabaje que haga un trabajo con tus fuentes y no simplemente un oráculo que va a generar información y sin nevero ventrovato. Eso es. Entonces vamos he pinchado en asistentes de aprendizaje, pulso en crear asistente y aquí ¿Pone un nombre? Sí, lo primero es asistente, convocatoria y caciquer. Aquí le puedes poner una breve descripción. O la puedes generar automáticamente cuando tengas el prompt de sistema sí. y... Aquí,
Mark y yo tenemos igual Sí, aquí hay un debate. distintas estrategias. Yo os voy a comentar la mía y luego Mark defenderá la suya. Primero, ¿qué es el prompt de sistema? Sí, El prompt de sistema es un mensaje que, por ejemplo, si tú estás utilizando ChatGPT, OpenAI ha escrito un prompt de sistema que tú no sabes y que tú no controlas y le está dando al asistente una serie de instrucciones, una misión y unos parámetros de funcionamiento. Eso Entonces, es. la idea es que el carácter, la misión y los parámetros de funcionamiento los pones en el prompt de sistema. Yo famosamente, pues por ejemplo, en los vídeos hago uno que le digo que eres un pirata y hablas como un pirata, o por ejemplo, es mucho más divertido si le dices que eres un sabio zen surfer que ayudas a los estudiantes, por entonces las respuestas son, la forma de hablar es súper divertida, ¿vale? Pero le estás diciendo de qué vas, qué es lo que vas haciendo, a quién te diriges y de qué manera tienes que hacerlo. Si tienes que ser obsequioso, si tienes que ser crítico, o por ejemplo, si quieres que actúe como un tutor socrático, pues es aquí donde lo puedes poner. Sí, ¿Vale? eso es que no te, por ejemplo, que no, en una asignatura igual podría ser, no le des la respuesta final, pero ayúdale a encontrarla, dale Exacto. pistas, cosas así. Exacto, no des todo hecho. Pues aquí es donde puedes coger y poner la información. Eso es. Aquí, bueno, por En la ejemplo, plantilla de prompt, sí, aquí en el prompt del sistema he puesto, eres un asistente experto en la convocatoria de Caciques 2025, utiliza el contexto para responder a las preguntas del usuario. Esto del también contexto, podrías decir, si no tienes la información relevante, no indícalo. sí, Podrías decir, si no sabes que, si la información que recibes no es lo bastante relevante, pues di que no tienes información y que te formulen la pregunta de otra manera. o tienes dudas, indícalo y pide que te formulen la pregunta de otra manera. Aquí también podrías poner, no respondas nunca a preguntas que no tengan que ver, ¿no? Con el tema. Eso es, con el tema. Sí, porque si no, por ejemplo, los estudiantes a veces dicen, mira, si yo puedo hacer que este asistente me conteste otras cosas, pues tengo un ChatGPT gratis. Eso es, eso es. Eh, Aquí otra que yo suelo poner es, pero ahí es donde tenemos discusión, indica siempre las fuentes al final de tus respuestas. Le suelo poner, indica siempre las fuentes o no te olvides de indicar las fuentes al final de tus respuestas. Y aquí yo lo suelo poner, o de tu respuesta. Idealmente un enlace al PDF en el que te basas, por ejemplo. ¿Vale? Eh, vale, aquí eso es el prompt del sistema, donde le das quién eres, qué haces y políticas a la hora de responder. Luego, aquí le podemos quitar, esto es una plantilla de prompt, ¿vale? Que es lo primero, lee esto, digamos que esto es la directiva principal, ¿eh? Prompt de sistemas no Aquí va. es donde tenemos, Juana y yo tenemos diferencias Sí, y yo lo que hago siempre es que el prompt de sistema lo repito en la plantilla de prompt. sí, Porque una conversación puede durar mucho tiempo, una conversación con el usuario puede durar mucho tiempo y la idea es que en la memoria de la conversación solo se guarda el prompt de sistema y lo que el usuario ve, es decir, sus preguntas y las respuestas. La plantilla de prompt y todo lo que obtienes de la base de conocimientos se utiliza para generar una respuesta, pero el sistema lo va a olvidar. El sistema lo va a olvidar. Únicamente cuando volvamos a hacer una pregunta, repreguntemos al asistente, lo que obtuvimos de la base de conocimientos inicialmente y el contenido de la plantilla se olvida. Con lo cual, puede ser que si tenemos una conversación muy larga, el asistente acaba olvidando cuáles son sus directivas de sistema. Con lo cual, a mí me gusta poner una copia entera del prompt de sistema en la plantilla del prompt para repetírselo. Y sí, como le comentaba el otro día, hay
artículos de investigación que dicen que se obtiene mejor resultado si le repites lo que tiene que hacer, como insistas, es decir, a ver, no me pirulees, y el asistente, pues el modelo se portará, hará más caso. Es como aquello de no cometas errores, que supuestamente Sí, sí. que tiene que funcionar porque Pero, no. sí, bueno, aquí al final hay bastante investigación al respecto, entonces todavía hay que experimentar. El jurado está todavía reunido. Sí que os sugerimos que experimentéis, ¿vale? Este Sí, es el punto. Por ejemplo, otra que podemos hacerle es, el prompt del sistema es responde siempre en el mismo idioma. en eh, el que te preguntan. Eso es. Porque claro, si tú puedes tener fuentes en inglés, fuentes en vasco, fuentes en catalán, y si tienes una persona que te pregunta en castellano, pues respóndele en castellano. Eso es. Y aquí, vale, yo creo que ya está bastante completo. Ahora vamos a ver un poquito esto que hay aquí, ¿qué es, no? Este es el contexto, ahora responde la pregunta al usuario. Ujú. Bueno, lo primero, podemos elegir para quién va a ejecutar, quién va a interpretar este prompt y quién va a dar la respuesta final, ¿no? Pues un modelo de lenguaje. Por defecto tenemos aquí el 4.1 Mini. Es un buen modelo para este Sí. tipo de tareas. Podríamos tener más o menos, eso ya dependerá del curso. Sí, lo que O- sucede normalmente es que los modelos mini y los modelos nano son modelos que en los servidores del del proveedor son más pequeños y funcionan más rápido. sí, Mientras que los modelos grandes, como este caso GPT 4.1, es un modelo más grande, requiere una infraestructura más grande para funcionar, y con lo cual, aunque no haya otros usuarios en el sistema, ya de por sí requiere más volumen de computación de responderte. Y además son más caros. claro, más coste también. Hay Entonces, más coste. si Hmm. se está implantando en una universidad, pues es un punto que hay que tratar con mucho Entonces, cuidado. un comentario sobre la plantilla de prompt. Sí, Fíjate que donde pone este es el contexto y está tres guiones, sí, a corchete, context, espacio, tres guiones. Esos tres guiones en realidad se van a mantener en la plantilla, ¿vale? Pero los incorporamos en la interfaz de usuario. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es una función muy importante en lo que se llama ingeniería de prompt, ¿vale? Y es separar las distintas partes del prompt. Al forzar cuando LAMP te está forzando que pongas esos tres guiones, le estás dando una pista al LLM que, oye, que el contexto empieza, y cuando vienen otros tres guiones, el contexto ha finalizado. sí, son Y tiene etiquetas. son como unas Etiquetas. etiquetas, una pista como, entre comillas, visual, que aunque el contexto sea, porque el contexto va a ser una maraña de cosas, una maraña de JSON o de Markdown o cosas que el sistema va a recibir. Entonces me están mandando un montón de cosas, de repente, tres líneas, vale. Y ahora la pregunta, tres líneas, y Tres ahora ve lo que ha guiones. hecho el Sí, usuario. tres guiones. Tres guiones, ¡pam! Luego, lo que llegue. Bueno, ahora vamos a verlo. Vamos a elegir, para este vídeo, vamos a elegir el Simple RAG, que es todo lo que estamos explicando, todas estas técnicas, embeddings, base de datos semántica, etcétera, que no hay por qué saber para usar LAMP, por cierto. No, todo eso es, todo lo, esto es lo que culturilla está general. debajo del motor. Eso es Esto debajo es. del motor. No necesitas saber lo que es el par motor para conducir un coche. Eso es. Entonces, lo explicamos porque creemos que es interesante, pero no habría por qué saberlo, ¿vale? Entonces, todas estas técnicas tienen un nombre, se asocian con el nombre RAG, ¿vale? Retrieval Augmented Generation. Y cuando veis RAG, simplemente acordaros, estamos hablando de una base de datos semántica, se le están metiendo documentos, los están troceando, y cuando preguntas cosas te va a devolver esos trozos, esos chunks. Como habéis visto antes, nos devolvía 3. He insistido en lo del 3 porque luego sale aquí, ¿vale? Pero 3. puedes poner 2 o puedes poner 5. Sí, aquí tú decides cuántos trocitos quieres meter. Claro, alguien puede decir, no, pues meto un montón. Ya, lo que pasa es que si metes un montón, estás liándole al LLM, al modelo de lenguaje. Si metes mucha información, Si quieres meter toda la información posible, lo que tienes que hacer es utilizar el plugin Single File Rack, que tú dices, este es el fichero, comételo entero. eso es. Pero en ese caso el problema es que, como comentamos en el vídeo de Single File Rack, el problema es que entonces cargas mucho la conversación.
Estás gastando muchos tokens, la respuesta es más lenta, tarda el tiempo de carga, etcétera, etcétera. Entonces, claro, si tú vas a trabajar con incluso si tu documento es demasiado grande, no va a caber en el modelo. El modelo dice, aquí ya no cabe más. Eso es. Entonces aquí solemos jugar con 3, pero bueno, es un parámetro que se puede modificar. Y luego tienes que asignarle, por supuesto, la base de conocimiento que has cargado. Hemos cargado la convocatoria en esta base. Fíjate que puedes elegir más de una. Sí, ¿vale? Imagínate que estás en una asignatura, pues no sé, yo imparto ingeniería software y ahí tienes documentación de análisis, de diseño, de implementación. Entonces, cada uno de esos documentos, cada una de esas fases tiene un montón de documentos que los has ido metiendo en distintas bases de conocimiento. Entonces, podrían estar aquí todas ellas y crear un asistente especialista en ingeniería software que sabe captura de requisitos, análisis, diseño. Sí. Entonces, el comportamiento del sistema en este caso va a ser que si yo digo un top 3, un top cada 3, me va a coger, si elijo 2 bases de conocimiento, me va a elegir 3 de cada una. ¿Vale? Y entonces, aquí es donde podéis hacer un poco de trampa. Imagínate que tú tienes un contenido que has metido en una base de conocimiento y resulta que hay unos chunks que son tan relevantes para toda la asignatura que la base de conocimiento siempre cae allí. Y siempre cae en esos malditos chunks. Entonces dices, vale, pues lo que voy a hacer, voy a crear otra base de conocimientos con cosas más específicas de este asistente y voy a incorporar las 2 bases de conocimiento. Y entonces cuando el usuario haga una consulta, van a salir los chunks más relevantes de la primera base de conocimientos, pero entonces tienes esa base de datos segunda, esa base de conocimientos más específica, donde vas a volver a aprovechar esto. Porque esto puede pasar, que haya cosas que resulta que es la base de todo y siempre vas a ir allí. Sobre todo si tienes, por ejemplo, resúmenes o cosas por el estilo, pues va a ser muy relevante. Entonces, si te encuentras con estos casos, utilizar más de una base de conocimientos puede ser un truco. Sí. No decimos que haya que utilizarlo, es una opción que podéis experimentar y contarnos sí, está bien cómo estos va. vídeos porque comentamos trucos que igual ahora, la primera vez que los oís, diréis, pues esto que me está contando. Pero Sí, luego, en un vídeo de 2 minutos esto no cabe, pero esta idea te puede... Pero luego, con el tiempo, a medida que estéis usando LAMP, diréis, me acuerdo que Mark dijo algo de que siempre caían las respuestas el mismo chunk. Siempre cae ahí, y que siempre había cae. un truco. Entonces podréis volver a este vídeo y ver Es que... un agujero negro en el Eso espacio vectorial. Eso es. Bueno, seguimos. Entonces, hemos puesto aquí Eso es un GPT-4. título para un paper, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Quitando el agujero negro en el espacio vectorial. Es más. Bueno, ya por curiosidad y culturilla. Una vez que te devuelve los chunks, nosotros ya se lo pasamos a esos chunks, se lo pasamos aquí como contexto al LLM, ¿vale? Al modelo. Pero hay otra vía de investigación en LAMP que es, una vez que me devuelves los chunks más relevantes, se podría aplicar una nueva fase de, vale, entre estos todos chunks que se supone que responden a la pregunta, podríamos reordenarlos en función Pero de... esto lo tendremos en verano. O sea, eso se está haciendo. Hay proyectos de investigación, hay varios TFMs, hay varios trabajos de final de máster que están trabajando en esto y tenemos cosas experimentales. El amigo Xavier Peleta, de hecho, ha hecho un plugin muy, muy chulo. Lo que pasa que requiere trabajo e incluso o sea, todos los aspectos relativos a cómo hacer rack es como un área de investigación en el que hay un montón de trabajo porque estos asistentes son muy útiles. Con lo cual, si pasamos, digamos, de un 80% de efectividad de las consultas a un 85%, ya estamos ganando muchísimo. Con lo cual, se está trabajando un montón. Vale, pues la idea sería entonces que cuando esto se genere, los chunks más importantes se metan aquí como donde pone contexto y la pregunta del usuario vendría aquí en User Input. Exacto. Entonces, esto que hay aquí, todo esto, ya con el contexto y el User Input instanciado que se llama, es con los valores reales, se le envía todo esto al modelo. Y el modelo ya, solo basándose en este contexto y del input del usuario, responde en lenguaje natural. Si te parece, antes de probar probamos el asistente. Venga, vamos a probar. Guardar. Vale, entonces está aquí, asistente convocatoria y caseeker, le voy a pulsar y aquí hay un montón de opciones
voy a pulsar en la de chat con asistente. Y aquí es un simple chat que es pues el de antes, ¿no? ¿Cuántas becas se convocan? Y ahora, si va bien, nos tendría que dar la respuesta y al final poner un enlace si me hace caso. Eso es. ¿Vale? Entonces, fijaros que aquí ha respondido bien. Esto es lo que comentábamos antes, Markdown. Fijaros que aquí esto claro, ha puesto aquí una sangría, aquí una lista con números. Ha respondido perfectamente. Ha extraído la En tu información. ejemplo, todo funciona muy bien. Siempre, luego cuando pongáis otros ejemplos de aquí aquí ya no va tan fino. Hay que jugar, ¿vale? Pero en general las pruebas que hemos hecho están yendo muy bien. Los modelos, últimamente, los modelos actuales hacen más caso que cuando empezamos con GPT 3.5, que ahí no nos hacía tanto caso. Y, por ejemplo, aquí le hemos dicho, dime las fuentes, ¿no? Me ha puesto la fuente, fijaros, ¿eh? O sea, es el enlace, voy a pinchar para que me lo abra en otra ventana, ¿vale? Me lo abre aquí. El enlace funciona y, interesante, me ha puesto aquí Te ha puesto la fuente y todo. título. El Y título. el título. Vale, entonces, y bueno, aquí ya, pues artículos 1 y 2, eso habría que comprobar. No, no, aquí tendríamos que ir a ver si el artículo 1 y 2 lo Sí, podemos verificar. Pero la idea es que es decir, como te está diciendo que son artículos 1 y 2, tú sí, puedes ir a verificarlo. eso es. Porque si tú tienes que solicitar una beca y, por ejemplo, luego le dices qué documentación tengo que presentar, Hmm, no te vas a fiar únicamente para una solicitud de una beca de lo que te diga el LM. Si en el artículo 4 te está diciendo que tienes que presentar todo esto, al final tendrás que ir y mirarte el artículo 4. eso es. Porque al final la responsabilidad es tuya, quien se presenta eres tú. Eso es. Juanan, Dime. cuando uno se lo pasa bien, el tiempo pasa Sí, volando sí, y pero llevamos más de 45 minutos de vídeo. yo creo que Entonces, he apuntado una serie de cosas con las que quería continuar en el próximo vídeo, en el próximo. pero entonces lo hacemos en Perfecto. el próximo vídeo para mantenerlo, digamos, Sí, sí, porque en si no el podemos tirar ballpark hasta de aquí. por debajo de una hora. Como esto sé que pues, va a ser material formativo, además va a estar como contenido abierto, nos podéis hacer llegar preguntas y pues lo vamos a tomar tanto como para crear más contenido explicando cómo resolver vuestras dudas o como incluso pues peticiones de nuevas funcionalidades en las nuevas versiones de LAMP. Estamos pensando sacar una versión grande de LAMP nueva a partir de verano, porque ahora estamos en febrero, estamos en marzo de 2026, estamos sacando la versión 0.5 que vamos a utilizar en pilotos en nuestras universidades y en otros sitios. Y entonces la idea es que, pues, el proyecto sigue en desarrollo y estas nuevas funcionalidades que vamos incorporando pues las tengamos pues para verano, para el curso de otoño en las universidades, ya poderlos empezar a aplicar. Y también sé que hay centros escolares e institutos que van a empezar a hacer pilotos con LAMP, o sea que bueno, que esto va Va para adelante. esto va para adelante y os vamos a tener que intentaremos poder responder todas las preguntas y sobre todo las cosas de desarrollo tendrán que ir en cola porque hay una cola muy larga que se puede ver. Juanan, muchísimas gracias. A ti. Seguimos. Venga. A ver cómo se